¿Recordáis el primer juego al que jugasteis en vuestra vida? Yo sí, y ese era Alex Kidd in Miracle World, el cual venía grabado en la memoria de la Master System 2 de mis hermanos, y recuerdo que llegué a jugarlo hasta el punto de aprendérmelo de memoria. Han pasado muchos años de aquello, y aún más desde que el juego se dio a conocer al mundo. Es por ello, por lo que, al conocer la existencia de este remake, de la sorpresa mi mandíbula se desencajó, mi pelo se puso de punta y mis ojos saltaron de mis cuencas, metafóricamente hablando. Y sí, no estoy muy seguro de cómo quiero enfocar este vídeo porque por una parte he podido notar las costuras de un juego de 1986, pero por otra parte la nostalgia me está pegando donde más duele. Para el que no lo conozca, Alex Kidd in Miracle World es un juego de plataformas en el cual nuestro protagonista usa sus poderosos puños para abrirse paso entre enemigos y bloques de todo tipo. Esta versión de X trae exactamente lo mismo, pero más bonito y mejor. Por ejemplo, los potenciadores que usa Alex, como el anillo mágico, el bastón mágico, la caja mágica de mini Alex Kidd mágicos. Sí, aquí todo es mágico, sino porque te crees que se llama Mundo Milagroso. Como iba diciendo, estos objetos ayudaban a Alex a volar, atacar a distancia o crear un escudo de invencibilidad, entre otros. Para acceder a ellos y seleccionarlos, había que entrar en el menú de pausa, aunque antes había que levantarse del sillón porque la Master System 2 tenía el botón de pausa en la consola, no en los mandos. Ahora, los objetos tienen un botón asignado en el mando para elegirlos y usarlos. Todo una comodidad. Al tratarse de un remake hecho desde cero, las físicas son distintas al original, aunque se han intentado respetar lo máximo posible. Notamos que Alex Kidd se mueve mucho más ágil que antes, y que sus colisiones son más puñeteras, hasta el punto de morir porque el enemigo nos ha tocado con uno de sus píxeles. Otro aspecto que se ha modernizado es la gestión de vidas. Si las perdemos todas, no tenemos que empezar el juego desde el principio, sino desde la fase en la que hayamos muerto. Eso sí, perderemos todos los objetos y dinero conseguido. También podemos activar un modo de vidas infinitas, pero con ello no podemos desbloquear los logros. Esto en parte es una mejora respecto al original, aunque lo que no me convence del todo es el sistema de guardado. Podemos salir del juego y continuar la partida en cualquier momento, pero por el contrario, solo existe una ranura de guardado. Esto supone borrar todo el avance si iniciamos una nueva partida. Al menos, el juego es lineal y muy corto, aunque en esta ocasión la aventura de Alex Kidd dura un poco más gracias a 4 fases totalmente nuevas con enemigos exclusivos, unos coleccionables que hacen referencia a juegos pasados del protagonista y franquicias de Sega, y nuevos diálogos de personajes secundarios que no existían en la versión de 1986. Estos añadidos no desentonan con la obra original y se agradecen, pero tampoco se notan relevantes. Por ejemplo, los nuevos NPCs no aportan mucho a la trama. Los nuevos niveles son muy cortos y nos saben a poco, y los coleccionables solo tienen sentido para desbloquear el logro de haberlos conseguido todos. Un detalle que me ha gustado mucho es que podemos cambiar el almuerzo de Alex Kidd al finalizar cada nivel. Aparte de las clásicas hamburguesas y onigiris de las versiones occidentales y orientales del original, se han añadido un fish and chips y una tortilla de patata. No es un aspecto relevante, pero sí un simpático guiño a la gastronomía de los países implicados en el desarrollo de este remake. Una vez completamos la aventura principal, se desbloquean 2 nuevos modos de juego, el modo clásico y el solo jefes. En el modo clásico nos encontramos con la versión del juego original ligeramente modificada, con las físicas y sonidos genuinos de la versión de Master System. Por otro lado, el modo solo jefes es un boss rush donde repetiremos los combates piedra, papel, tijera o Jankenpon que tanto caracterizaban a la saga, en un escenario rescatado de la aventura de Alex Kidd en Mega Drive. El apartado visual es sin lugar a duda lo que más llama la atención de esta versión deluxe, y tenemos que admitir que nos ha encantado. Los detalles pixel art tanto de los escenarios como de los personajes están cuidados al milímetro, mostrando además unas animaciones fluidas que quitan el hipo. A gusto personal, lo único que me chirría de este apartado es el uso de ciertos filtros que hacen que los objetos y personajes brillen más de lo necesario, pero tampoco sucede en todos los escenarios y al final acabas acostumbrándote. Como es tendencia en este tipo de remakes, podemos intercambiar la vista moderna con la original en cualquier momento del juego pulsando un solo botón.
razón. El trabajo que se ha realizado en el apartado sonoro es para mí sobresaliente, versionando los temas clásicos con instrumentos reales y añadiendo nuevos temas para los niveles, donde se repetía en exceso el tema principal y las nuevas fases. Estos temas nuevos no solo se han mantenido para la versión moderna, sino que además se han adaptado a la versión de 8 bit. En resumen, Alex Kidd in Miracle World Deluxe me ha gustado mucho. Me ha traído buenos recuerdos de mi infancia, a la par de ilusionarme con el regreso de este personaje histórico de Sega. A día de hoy puede parecer un juego de plataformas tosco y demasiado exigente, sobre todo si sois recién llegados, pero teniendo en cuenta que se trata de un título de 1986, la verdad es que no ha envejecido tan mal. Si por el contrario ya jugaste al original y te gustó, pocas dudas tendrías que tener para hacerte con este remake.